Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa Testigo. Y el gobierno de Javier Milei no termina de estabilizarse y entrar con el pie derecho a la segunda fase del gobierno. En las últimas semanas han ido apareciendo cada vez más luces de alerta, tanto en el tablero económico como en el tablero político. En el ámbito económico, Milei no consigue recuperar la confianza del mercado. Es un adversario impensado, teniendo en cuenta que el gobierno libertario justamente es un gobierno configurado para pelear contra la corporación política, contra los movimientos sociales, contra sindicatos, incluso algún sector del empresariado, pero no con los inversores del mundo financiero. Parece una suerte de error en la Matrix dentro del mundo libertario, ¿no? Ahora, también es una suerte de remake de lo que pasó de la película del macrismo, una película que no terminó con final feliz, sobre todo en el plano económico, con algunos protagonistas que se repiten, como Toto Caputo, como Federico Sturzenegger, con sectores del empresariado que coinciden ideológicamente con el gobierno, que dicen acompañar la orientación del gobierno, las reformas pro mercado, pero ven que este programa tiene pies de barro. Como pasa con otras medidas, en este caso con todos los efectos colaterales que tiene sobre la propia gestión económica. Está el gobierno una suerte de síndrome de la manta corta, pero el gobierno se viene jugando muy fuerte a sostener un dólar barato, a sostener el atraso cambiario, que es uno de los principales sostenes de la baja de la inflación, que a su vez la baja de la inflación es el principal punto de apoyo de un gobierno que reposa casi enteramente sobre el humor de la opinión pública. Todo esto arma un Shenga bastante endeble, pero que de alguna manera todavía se sostiene. Ahora, en la última semana se acentuó una dinámica bastante inquietante, sobre todo en la dinámica política, en el sistema de toma de decisiones del gobierno, que es la caza de brujas, el escrache, la expulsión de determinados funcionarios que de alguna manera se corrieron de la línea oficial. Milei echó al secretario de Deportes, el exintendente de La Plata, Julio Garro, porque osó plantear que Messi y los jugadores de la selección tenían que pedir disculpas públicas por esa canción homofóbica y racista que se viralizó en ese vivo después con los festejos de la obtención de la Copa América en Estados Unidos. Antes Milei había echado al integrantes del Consejo de Asesores, al economista Fausto Espotorno, al empresario Teire Caragosian, que también habían planteado una serie de alertas sobre cómo estaba funcionando el gobierno, con toda una serie de salidas de estos funcionarios muy a la Milei, muy de esta nueva etapa, con una especie de pelotón de fusilamiento virtual contra estos después exfuncionarios por estas cuentas que tienen miles de seguidores en las redes sociales. Cuentas que en determinado momento parece que ejecutaran las órdenes de este triángulo de poder que arman Milei, Karina Milei y el Santiago Caputo, un asesor externo en lo formal, pero que tiene cada vez más poder al interior del gobierno. Y por momentos estas cuentas parecen funcionar como una especie de tribuna que pide sangre y Milei cumple sus órdenes. Ahora, no es la mejor señal hacia adentro cómo salen estos funcionarios, porque genera una suerte de clima de terror, de acallar cualquier tipo de debate interno, de plantear cualquier tipo de señal de alerta temprana ante determinados problemas para que no sigan escalando, pero también genera un problema hacia afuera, porque la Libertad Avanza no tiene una cantera donde reclutar cuadros técnicos y políticos, y con este manejo del poder más de una persona con experiencia, con conocimiento, con expertise en determinado tema, lo va a pensar dos veces a la hora de sumarse al gobierno. Ahora, de todos modos, el mayor conflicto que estamos viendo en estos días es con Victoria Villarruel. No es nueva la tensión entre presidentes y vices a lo largo de la historia, ha sido una constante. Tampoco es nueva la tensión entre Milei y Villarruel. Ahora, el hecho de que Karina Milei haya ido hasta la Embajada de Francia a pedir disculpas por un tuit de Villarruel donde planteaba que Francia era un país colonialista es una desautorización que implica prácticamente expulsarla del gobierno. Ahora, con una gran diferencia con respecto
a estos otros funcionarios que mencionábamos. Villarruel no está a tiro de decreto, tiene una legitimidad electoral propia porque fue votada la misma fórmula que Milei y se diferencia pero sin romper, y Villarruel tiene claramente un proyecto de poder propio y no se encarga de ocultarlo. Ahora, parece un conflicto que a Milei le convendría no escalar, un conflicto en el cual baje la espuma, teniendo en cuenta su debilidad del Parlamento, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes, que la economía no termina de arrancar y su apoyo social, como decíamos, depende de casi de una única variable, que es la baja de la inflación. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa de Testigo. Viene Ciro Seisas, senador provincial por el departamento de Rosario, Unidos para Cambiar Santa Fe, del espacio del intendente Pablo Hapkin. Emiliano Peralta, diputado provincial del bloque Somos Vida, del espacio que conduce Amalia Granata. Y también Lucila De Ponti, diputada provincial del peronismo y referente del Movimiento Evita. Quédense que ya arrancamos con Mesa de Testigo.